en la carta primera de Pedro. Como mencionaba la semana pasada, es muy de mi estilo. Yo espero que tener la humildad y si Dios hace algo distinto, que Él obre en mi vida, porque tengo la costumbre de predicar quizás por temas o por cartas pequeñas de la Biblia e irlas exponiendo. Mi interés mucho es que ustedes conozcan de una manera más, no sé si llamarlo sistemática, la palabra de Dios, pero si el Señor anhela otra cosa, que Él nos lo vaya mostrando. Por lo pronto vamos a estar en la carta en primera de Pedro, en la primera carta de Pedro. La semana pasada veíamos cuál es el motivo de estar aquí. Y no me refiero solamente a estar presentes en un templo, sino cuál es el motivo de verdad de haber sido regenerados, de haber entrado a la fe en Cristo y haber sido transformados, de haber experimentado el nuevo nacimiento. Y quizás la primera pregunta, por lo tanto, es: ¿hemos sido regenerados? ¿Realmente en mi vida hay un antes, un después de Jesús? Y veíamos que la razón por la cual Dios me ha llevado a ser transformado por medio de la obra de Jesús es para una esperanza viva, para saber que hay algo más allá todavía, para saber que, híjole, estas injusticias que vemos, que esta pandemia, que estas situaciones que hay a nuestro alrededor, son luchas tanto a nivel comunidad, nivel personal, pero que no se nos olvide que ahí quedan las cosas, sino que va más allá, y que aún el Señor tendremos el honor y el privilegio de ver la victoria de Jesús en todo su esplendor algún día. Esa es la esperanza viva que debemos tener, y para eso hemos sido regenerados, para traer a otros en medio de su dolor, decirles que aquí no terminan las cosas y que el Señor nos llama a tener esperanza, aun cuando muchas cosas se vean devastadas. Ay, perdón, bueno, sí, ¿se escucha? Ay. ¿Todo bien? ¿Está apagado el otro? Ok. Muy bien, ahora vamos a leer. ¿Sí? No, no está prendido. Ok. Perdón, fallas técnicas. Primera de Pedro 1. ¿Este ya no se escucha? Este. Ok, entonces me lo quito. Permítanme, hermano. Listo. Muy bien. Ahora vamos, hermanos, al versículo 13. Vamos a leer hasta el 25, pero lo vamos a leer pausadamente. El tema de hoy, hermanos, es santidad. Y es bien curioso porque cuando hablamos de santidad, casi no nos gusta, ¿verdad? Y dos, la pregunta es, no me tiene que responder, pero ¿qué es lo primero que viene a su mente cuando yo digo santidad? ¿Cuál es la primera cosa que usted ubica con esta palabra? Lamentablemente, y sin miedo a equivocarme, la mayoría de nosotros, cuando pensamos en la palabra santidad, como que pensamos en toda la lista de lo que un cristiano no debe hacer, ¿verdad? No, santidad es que el cristiano no haga, santidad es que el cristiano no vaya, santidad es que el cristiano no dice, y como que lo asociamos a la lista negativa o a la lista de cosas que se condenan, como la santidad. Esa es la santidad del cristiano, el no hacer. Pero Pedro, hermanos, nos ubica en una verdadera santidad.
Y este es el tema de hoy, la verdadera santidad. ¿Qué es la verdadera santidad? Porque definitivamente todos hemos sido llamados a vivir en santidad. Hemos sido regenerados para una esperanza viva, pero también el Señor nos ha llamado a algo que se llama santificación, que es el proceso o el crecimiento que tenemos para vivir una vida santa. Los fariseos en los tiempos de Jesús, cuando ellos estaban entre el pueblo, ellos fingían una santidad. La gente los veía y decía, ellos sí son santos, porque no hacen, porque se reprimen, porque son superiores a los demás, y parecía que su vida mostraba una santidad. Pero ¿qué hizo Jesús durante todo su ministerio? Los reprendió por ser falsos en su forma de vivir. Y Pedro precisamente le dice a los judíos, ¿qué es una verdadera santidad? ¿Qué significa vivir en santidad? Bueno, dice el versículo 13 del capítulo 1. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es decir, Pedro les dijo a los judíos de aquel entonces, ellos ubicaban mucho las historias del Antiguo Testamento, y cuando ellos iban a salir a la Pascua, Dios por medio de Moisés les dijo, ceñid vuestros lomos, es decir, amárrense la ropa que tienen porque hay mucho que caminar, amárrense firmes, estén pendientes porque pronto hay que salir de Egipto, ¿verdad? Pedro usa esa palabra y les dice, ciñan vuestro entendimiento, es decir, amarren su entendimiento, amarren su cabeza a lo que les voy a decir, y también amarren su entendimiento de lo que ya conocen. Porque recuerden que los judíos estaban sufriendo mucho, perseguidos, los estaban matando. Y entonces, cuando hay sufrimiento, lo más fácil es ir hacia atrás. Lo más fácil es voltear y decir hasta aquí. Entonces Pedro dice, no, sigue tu entendimiento, forja tu entendimiento de lo que ya conoces y ten esperanza. Ciñe tu cabeza, tus pensamientos y sigue avanzando hacia adelante. Y recuerda a lo que Dios te ha llamado. Y entonces empieza a expresar qué es la santidad. Dice del versículo 14 al 16, dice así, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Cómo debo ser santo? Bueno, primero dice como hijos obedientes, pero aquí nos dice cómo ser santos. Dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Primero te dice qué no hacer y luego te dice qué hacer. Cuando Pedro dice que no os conforméis, quiere decir que no te amoldes o que no tomes la forma de la vida que tú tenías antes de conocer a Jesús. No, como en un vaso que cae el agua y el agua toma la forma de ese vaso, así Pedro dice, tú no tomes la forma de tu ignorancia al antes no estar en Jesús. No tomes la forma de la forma de vida que tú tenías. No tomes la forma de actitudes que tú hacías antes de llegar a Jesús. Y hermanos, aquí quiero dejar claro, a veces como cristianos somos muy dados a lo visual y siempre pensamos en la parte externa, es decir, yo antes tenía muchas mujeres y ahora en Cristo ya no, tenía adicciones y ahora ya no, y como que solamente nos fijamos en esta parte externa.
Pero lo que Pedro está diciendo es mucho más profundo. Está diciendo, no tomes la forma de los sentimientos que tú guardabas antes de estar en Cristo. No tomes la forma del coraje o de los rencores que tú solías guardar antes de estar en Jesús. No tomes la forma de pensamientos, de palabras, no solamente cosas quizás externas que muchas veces pensamos. El estilo de vida del cristiano debe reflejar no su ignorancia pasada, sino, ahora dice Pedro, sino como aquel que os llamó es santo, tú también sé santo, sed vosotros también santos. La palabra santo, hermanos, significa apartado. ¿Sabes? Dios desde el principio del Antiguo Testamento, quiso apartar a un pueblo para que ese pueblo viviera de una manera distinta, donde se amaban, donde se perdonaban, donde había una vida moral correcta. Y el anhelo que Dios tenía para ese pueblo apartado es que los demás pueblos vieran que el Dios que ellos adoraban era diferente. Dios apartó a Israel para que los demás pueblos lo vieran y dijeran, yo quiero adorar a ese Dios, donde me enseña que el esposo honra a su esposa. Yo quiero adorar a ese Dios donde los hijos obedecen a los padres. Yo quiero honrar a ese Dios donde sus vidas se muestran en armonía. Dios aparta a Israel para que ellos fueran distintos y fueran un ejemplo para los demás pueblos. Tiene que ver con ser, con lo que yo soy realmente, con lo que con toda mi manera de vivir. Eso es la santidad. Porque dice Pedro en el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda tu manera de vivir. Hermanos, ser santos o ser hombres y mujeres espirituales se refleja en tu matrimonio. No solamente el venir el domingo a la iglesia. Ser santo se refleja en la forma en que yo trabajo. Ser santo implica todo lo que yo soy, mi casa. Incluso si usted tiene, no sé, decía un pastor, la espiritualidad se refleja hasta en la forma en que tú cuidas a los animales y a las plantas. También es santidad. Todo lo que yo soy es santidad. No es nada más o meramente lo que hago y dejo de hacer. Mis pensamientos, mis intenciones, mis motivaciones reflejan o no la santidad. C.S. Lewis, no recuerdo en cuál de sus libros, mientras hacía el sermón me acordé que él decía que cuando Dios entra al corazón, tú lo invitas, ¿verdad? Y le dices, pues mira, aquí está mi casita, pues para que la limpies, ¿no? Limpia mi casa. Y te das cuenta que de repente Jesús empieza a tumbar paredes y empieza a quitar muros y empieza a destruir tu casa un poco para darte cuenta, para que te des cuenta qué tan sucia estaba. Y también porque Él quiere y merece, incluiría y merece un palacio de cada corazón. Y para eso es necesario quitar, limpiar, mover, remover cosas. Eso, hermanos, es santidad. Entregar todo aquello que es sucio y que no honra al Señor. Y luego Pedro termina esta idea diciendo, sean santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Para el creyente, la santidad no termina con el perdón y la limpieza del pecado, sino en una vida activa que se opone al pecado. Pedro hace referencia a la vida antigua y a la nueva. La vida nueva no está centrada en lo bueno que se es o se hace, más bien en aquel que nos ha llamado. La santidad no es un ritual, es la dedicación consciente, racional
y bajo la convicción del Espíritu en cada área de mi vida, en mi trabajo, en mis relaciones, en mi familia, en mi servicio, en el ministerio. Es la dedicación consciente, racional, bajo la dirección del Espíritu Santo de todo lo que yo soy. Hermanos, ¿está usted viviendo o luchando por crecer en esa santidad? Porque cada área de mi vida realmente refleje a Dios. Y después Pedro dice en el versículo 17: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Santidad es el ser y no el hacer bajo la dirección del Espíritu, oponiéndome al pecado. Pero santidad también tiene que ver con mi relación con Dios. Pedro, hermanos, hablaba e invitaba a los lectores que tuviéramos cuidado en la forma en que hablamos con el Señor, que entendiéramos el precio que Dios hizo por nosotros o pagó por nosotros, y que nos dirigiéramos de manera temerosa, y no un temor que me paraliza o que me da miedo estar frente a Dios, sino un temor que hace que yo reconozca que Él es Dios y que yo no soy nadie. Dios espera que nosotros, hermanos, vayamos a Él, sí, como Padre, sí, como amigo, pero también con esa conciencia de que Él es Dios soberano, dueño y Señor de todas las cosas. Y cuando dice que vayamos en temor, es entendiendo eso. Justo hoy en la escuela dominical compartía con los hermanos que hay muchas doctrinas donde hoy se le obliga a Dios a hacer lo que yo quiero, donde el hecho de declarar y decretar y muchas otras cosas, estamos como si Dios fuera nuestro sirviente y Dios nos debiera algo a nosotros y tuviera que responder como nosotros queremos que responda. Hermanos, permítanme desilusionarlo un poquito. Dios no nos debe nada, le debemos todo a Él. Dirijámonos a Él como es digno, entendiendo que me ama y que por eso no voy a ser consumido por Él, con la confianza de entender que Él me conoce, pero también con el entendimiento de quién es Él. No sé si ustedes han visto, quizás en el camino en mi pastorado, voy a poner muchos ejemplos. Yo soy muy fan de Narnia, me gustan mucho las películas y los libros. Y hay una sección de Narnia que me gusta mucho. Si no las han visto, las películas son muy bonitas, o los libros. Y hay una sección donde los muchachos que entran a Narnia van a conocer a Aslan. Aslan es un león, pero representa a Cristo en esas películas. Y cuando van con unos castores y les dicen los niños le preguntan a los castores: vamos a ver a Aslan, oye, y Aslan es peligroso. Y entonces los castores se ríen y dicen: claro que es peligroso, es el dueño de todo, es el león de esta tribu, es peligroso, tiene unos dientes gigantes y puede acabar contigo en un instante, pero es bueno. Aslan es bueno. Y estas historias traen un reflejo de quién es Dios. Sí, Dios es justo y también es ira, pero es bueno y nos ha llenado de su gracia. Hermanos, cuando usted y yo busquemos algo del Señor, o queremos pedirle algo al Señor, seamos nosotros mismos, sin falsedades, sin palabras rimbombantes, pero siempre recordando que Él es Dios y Él hace
como Él quiere, porque Él es dueño y Señor. Conducíos al Señor con temor y reverencia, sabiendo que Él nos ha sacado de nuestra vana manera de vivir. Hermanos, vana manera de vivir. Pedro les dijo, recuerden que Dios los sacó, no es solamente una vida sin sentido, perdón, una vida en pecado. La vana manera de vivir es una vida sin sentido, una vida sin propósito, una vida que se vive porque me tuve que levantar y porque mi corazón sigue latiendo y porque sigo respirando y ya. Dios te sacó de esa vana manera de vivir. Busca a Dios constantemente, porque Él te ha dado esperanza, te ha dado el regalo de vivir a su imagen y te ha dado el regalo de tener una comunicación con Él. Y por último, dice Pedro en los versículos 22 al 24, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ok, hermanos, santidad tiene que ver con lo que yo soy y con cada área de mi vida que el Señor está trabajando para hacer su imagen. Santidad tiene que ver con mi relación con Dios, entendiendo que Él es Dios y yo soy una pobre mortal que vive a la luz de su voluntad. Y santidad, hermanos, tiene que ver con la respuesta que yo doy a través de mi amor entre nosotros. Si usted quiere saber e identificar si yo estoy creciendo, si mi vida cristiana está creciendo, si hubiera un examen para decir, híjole, si voy avanzando, si tengo más fe, si he crecido en santidad, la mejor prueba es si usted está dejando de pensar menos en usted y más en los demás. La mejor prueba, hermanos, para rendir cuentas al Señor y su crecimiento es el amor que tenemos entre nosotros. Esa es la evidencia clara, concreta, visual incluso, o visible, de la obra de Dios en cada uno de nosotros, que nos amamos. El amor entre los creyentes es la prueba de que Dios nos está transformando. Y es que Pablo dice, amor fraternal no fingido, no es una simpatía, no es un amor donde el hermano que me cae bien, es un amor real, el amor que usted siente cuando su familia sufre. Ese amor se espera que también lo sintamos en esta familia que ahora somos príncipe de paz. Todos los malos pensamientos y sentimientos acerca de los hermanos y hermanas en Cristo deben quitarse, porque los seguidores de Cristo se aman unos a otros entrañablemente y de corazón puro. Es esa clase de amor que solamente puede venir de un corazón transformado, cuyos motivos son puros y de alguien que busca dar más de lo que recibe. No debe expresarse en forma superficial, sino entrañablemente, quiere decir con toda intensidad. Pedro excluye la posibilidad de que miembros de la comunidad cristiana sientan simpatía sin llegar a un profundo amor de corazón. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo yo puedo vivir esa vida en santidad, donde ya no vea la santidad como algo negativo, donde algo que es no debo hacer,
sino cómo puedo hacer que la vida en santidad sea un deleite. ¿Cómo puedo lograr que la vida en santidad sea entender que yo soy, el Señor me ha llamado a reflejarlo a Él? ¿Cómo puedo yo entender que la vida en santidad es que ahora cristiano significa pequeños cristos? Somos eso, así les decían burlonamente a los primeros cristianos, porque se parecían a Jesús. ¿Cómo puedo lograr eso, pastora? ¿Cómo puedo lograr una comunión con Dios donde yo entiendo que Él es el que manda? ¿Cómo puedo lograr una vida en santidad de tal manera que se manifieste mi amor? La palabra clave está en el versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Hermanos, la única manera de crecer, la única manera de ver su vida avanzando es mediante el conocimiento de la palabra de Dios. No hay otra. No le puedo garantizar otra. No existe. Su vida cristiana no va a ir más allá de su conocimiento de la palabra. Su amor por Dios no va a ir más allá de su conocimiento de las Escrituras. Su vida en santidad no va a ir más allá de su conocimiento de la palabra. Si usted anhela o entiende que la santidad es reflejarlo a Él, yo necesito la palabra de Dios. Si yo quiero aprender a amar a mis hermanos, yo necesito la palabra de Dios. Si yo quiero despojarme de cosas que hay en mi vida, de pecados ocultos, de enojos, de odio, de envidia, de celos, de egoísmo, necesito la palabra de Dios. No hay otra forma, porque es la palabra de Dios quien hace en nosotros el querer como el hacer. Es por medio de ella que el Espíritu Santo transforma lo que éramos a lo que podemos ser en Cristo. Porque Pedro termina este pasaje diciendo: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hermanos, deseemos el conocimiento de Dios para poder vivir a la luz de esta vida santa, porque es por su palabra que podemos hacer su voluntad. Repito, tu conocimiento y crecimiento cristiano no podrá ir más allá. Tu crecimiento cristiano, tu crecimiento en la fe, tu vida espiritual no puede ir más allá de tu conocimiento escritural. No hay otra manera en que yo pueda entender que la santidad no es reprimir, sino es libertad. Que la santidad es una comunión con Dios y que la santidad se ve manifestada en cómo nos amamos. Esa es, hermanos, la verdadera santidad, a la luz de lo que Pedro expone. Vamos a terminar este espacio entonando un himno de afirmación, así que les voy a poner que nos pongamos de pie. No se apure, no voy a cantar, vamos a cantar la pantalla.